Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento de ITIN Platform. Mi nombre es René Álvarez y yo voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión de entrenamiento. Esta sesión de entrenamiento está dirigida a usuarios administradores y en ella vamos a revisar cómo se puede hacer la configuración de algunas de las principales características de ITIN Platform, tales como configurar los datos de la organización, las comunicaciones, las unidades organizativas. Vamos a mostrar cuestiones acerca de perfiles y tarifas, roles, usuarios, los calendarios, calendarios y días laborables, y algunos de los principales parámetros de configuración o de personalización de diferentes entidades como proyectos, servicios, compras, etcétera. Esta sesión va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Después de los 45 minutos vamos a dar unos 15 minutos para poder resolver dudas o preguntas que puedan tener. Mientras estamos dando la sesión, si van teniendo preguntas, les voy a pedir que por favor las pongan a través del chat para poderlas tener visibles una vez que termine la sesión. Este curso les va a otorgar un crédito para tendientes a la certificación ITIN Platform. Para obtener esta certificación necesitan 10 créditos que se puede obtener ya sea con un curso específico de certificación que tenga más de 10 horas de duración o a través de un curso de iniciación que tiene 8 créditos, una sesión de entrenamiento semanal o quincenal como la que vamos a tener el día de hoy va a otorgar un crédito. También un mes de uso sostenido de ITIN Platform otorga un crédito tendiente a la certificación, ¿de acuerdo? Si al final de la sesión, después de que haya terminado, tienen alguna duda, les vamos a sugerir que por favor la puedan dirigir a soporte@ITIN Platform para que con mucho gusto les podamos contestar todas sus dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos entonces a comenzar a revisar esta parte de la configuración de ITIN Platform. Para esto voy a navegar hacia mi entorno de demostración. Lo primero, bueno, como de costumbre, voy a utilizar un ambiente Full Access. En este caso es muy importante hacerlo con el Full Access. La razón de esto es que el usuario Full Access es quien tiene permisos para poder ingresar a toda la configuración de la plataforma. Por lo tanto, este es el tipo de usuario que requerimos para hacer esta personalización. Y de lo que vamos a conversar el día de hoy es de esta pestaña principalmente, de la pestaña configuración. En esta pestaña de configuración tenemos diferentes parámetros, tenemos diferentes características que podemos activar, desactivar, personalizar dependiendo de diversas características que tenga nuestra organización. ¿Okay? Vamos a revisar parte por parte. La primera subsección es la de organización. Y aquí, pues, con lo primero que me encuentro es con el área de datos generales. En datos generales voy a tener una manera de identificar a mi organización. Es decir, cuál es el nombre de la organización, cuál es la URL adentro de ITIN Platform en donde estamos operándola y algunos otros valores. ¿Qué sería importante aquí? Bueno, por supuesto, estos son datos simplemente de identificación, la parte de información general. Pero, por ejemplo, aquí voy a poder ubicar cosas como cuál es la moneda base en la cual opera mi ambiente. Esto es una de las primeras cosas que necesitamos establecer, ¿de acuerdo? También podemos poner valores tales como cuántos días contempla el periodo de pago estándar, que regularmente estamos hablando de un mes, o los cortes se hacen mes por mes, por lo tanto aquí tenemos 30 días, 30 días naturales. Si estamos haciendo algún cálculo, por ejemplo, de impuestos, a qué porcentaje se considera de IVA. Si tenemos un año fiscal y este no comienza en enero, bueno, pues cuando comienza, entonces este es el tipo de cosas que yo puedo configurar desde este lado. ¿Ok? Esta es la parte, digamos, de datos generales. Simplemente es la identificación, entonces, de nuestra organización y estos valores mínimos. ¿Ok? Ahora, una vez que yo tengo planteado esta
estos valores globales de la empresa. Entonces puedo pasar a cosas, digamos, un poco más detallados. Un siguiente punto que me voy a encontrar en la sección de configuración de la organización son las unidades organizativas. ¿Qué son las unidades organizativas? Digamos, registros que me van a permitir hacer una especie de mapeo de correspondencia contra la organización jerárquica de mi empresa o de mi compañía, ¿de acuerdo? Digamos que esto podrían ser áreas o pueden ser departamentos, es decir, valga la redundancia, cómo está organizada mi organización, cómo está organizada en función de las diversas áreas o de los diversos departamentos. ¿Por qué esto es importante o para qué me puede llegar a ayudar? La razón de esto es que yo puedo hacer una correspondencia posteriormente contra recursos, contra usuarios. Por lo tanto, hay ciertas cosas que vale la pena analizar no desde la perspectiva de proyectos, sino desde la perspectiva de las unidades organizativas. ¿De acuerdo? Yo desde aquí, desde esta sección, puedo añadir una nueva unidad organizativa que en esencia es el nombre, ¿ok? Le voy a poder dar un código, si es que manejamos ciertos códigos, en algunas compañías esto se utiliza. Puedo poner una descripción, ¿ok? Y también puedo establecer cuál es la unidad padre. Esto lo que me va a permitir al final del día es establecer un árbol jerárquico, un árbol de la organización que me permita entender cómo está, digamos, por ejemplo, cómo están siendo utilizados los recursos o en dónde están los recursos que yo requiero para los proyectos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando estamos en la gestión de nuestros proyectos, tengo justamente una subsección que es el árbol organizativo. Y este se construye justamente en función de lo que vamos dando de alta en esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo todas las unidades organizativas y adentro de las unidades organizativas voy a tener los diversos recursos o usuarios, ¿ok? Pero también voy a tener los diversos proyectos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues justamente necesito primero construir esta estructura organizacional, este árbol o esta referencia de las unidades. Nuevamente, pueden ser áreas, pueden ser subáreas, pueden ser departamentos, como quiera que se llamen en sus distintas empresas. Los puedo tener aquí mapeados de tal manera que esto tenga un sentido, que esto tenga un propósito, ya sea para simplemente visualizar en el árbol organizativo o posteriormente para poderlo consumir en algún reporte personalizado. ¿Ok? Ok, me están indicando por aquí que no se está viendo esto de manera adecuada. Voy a aumentar el zoom y por favor indíquenme si de esta manera se ve un poco mejor, por favor, que se vea correctamente. Ok, un poco más, vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí. Creo que no lo puedo hacer mucho más grande porque si no se va a empezar a salir algunas cosas de la pantalla. Pero bueno, me van indicando, por favor, si se ve de manera correcta. Ok. Bien, entonces estábamos en esta sección de unidades organizativas. Entonces aquí lo que puedo hacer es poner estas unidades. Vamos a minimizar el menú. Temporalmente aquí tengo las unidades. Puedo establecer el código, puedo determinar cuál es la unidad padre. En este caso, pues es una unidad, una lista de unidades sencillas, es una lista simple. Por lo tanto, no tengo propiamente un árbol, pero lo podemos construir nuevamente desde aquí diciendo cuál es la unidad padre. ¿Ok? Y en la parte de abajo voy a tener la lista de usuarios que han sido asignados a esta unidad. Esto no lo hacemos desde aquí, esto lo hacemos desde la perspectiva del usuario. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, en esta sección simplemente lo que tengo que hacer es establecer cuáles son esas unidades. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que tenemos en la estructura de configuración son los grupos de trabajo. ¿Qué son los grupos de trabajo? Los grupos de trabajo me van a permitir también organizar a los recursos, organizar a mis usuarios. Una persona, regularmente en una empresa, va a estar contratada y va a pertenecer a un área determinada, a una unidad organizativa determinada. ¿Ok?
pero podría ser que perteneciera a diversos grupos de trabajo, ¿ok? Entonces, yo puedo tener pertenencia a diversos grupos. ¿Para qué me van a servir? Pues justamente para eso, para poder entender de una manera alternativa cómo mis recursos están siendo mapeados hacia los proyectos o por qué razón los estoy incluyendo en los diversos proyectos. Entonces, de la misma manera como fui creando las unidades organizativas, puedo crear los grupos de trabajo. Le tengo que dar un nombre, puedo establecer un código del grupo, puedo poner una dirección de correo electrónico, que es una dirección de referencia para realizar comunicaciones, puedo establecer una descripción y aquí simplemente tengo que elegir cuáles son los usuarios que van a pertenecer al grupo de trabajo. ¿Ok? Es algo bastante sencillo. Vamos a abrir, por ejemplo, uno ya existente. Simplemente aquí selecciono quién quiero que participe en el grupo y hago clic en guardar. Si quiero quitar a alguien de los grupos de trabajo, simplemente hago clic en eliminar. ¿Ok? Y entonces recordemos, una persona puede pertenecer a una única unidad organizativa, pero puede pertenecer a más de un grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar con esta parte, digamos, de la organización y de cómo se ven, cómo voy a trabajar sobre todo con los usuarios y los diversos conceptos alrededor de los usuarios que existen. Porque podemos hablar de usuarios, podemos hablar de recursos, podemos hablar de perfiles, podemos hablar de roles, etc. Entonces vamos a ir aclarando un poco esta situación. Una vez que yo planteo la configuración de la organización, antes de pasar a este asunto de las comunicaciones, ¿ok? Nada más voy a hacer referencia de en dónde vamos a empezar a hacer la conexión. En la pestaña organización, una vez que ya, digamos, he puesto los parámetros globales de la organización, podría empezar a trabajar con la parte de usuarios, definición de roles, horarios y calendarios. Esto va a ser una de las cosas más importantes que vamos a cubrir en esta sesión. Esta parte de gestión de usuarios y esta sección de costes, en particular la parte que se refiere a los perfiles y tarifas que condiciona en gran medida cómo se van a hacer los cálculos de proyectos a medida que yo los vaya utilizando en ITM Platform. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento más, vamos a empezar a platicar acerca de esta parte de gestión de usuarios. Pero simplemente para continuar con la secuencia que tenemos en el menú de configuración, vamos a hablar brevemente de la parte de comunicación, que realmente es muy sencillo. Lo primero que tenemos aquí, voy a omitir mis cambios. Lo primero que tenemos aquí es en el área de comunicación, es el multidioma. El multidioma, pues básicamente lo que puedo hacer es elegir cuáles son los idiomas adicionales que yo quiero agregarle a ITM Platform. En ITM Platform, el día de hoy, soportamos 3 idiomas. Puedo tener inglés, español o portugués. Y esto lo que me va a permitir es que los usuarios puedan visualizar ITM Platform de manera correcta en cualquiera de estos 3 idiomas. En principio, bueno, no son configurables, simplemente los activo y eso es todo. Cuando doy de alta a mis usuarios, puedo determinar, o ellos pueden determinar desde su perfil, cuál es el idioma de su preferencia. ¿Ok? Y como esto es una construcción ex profeso para ITM Platform, es decir, es una traducción de los diferentes componentes, sabemos que la traducción es correcta. ¿Ok? Esto no impide utilizar de ninguna manera ninguna de las características de ITM Platform. Todas funcionan perfectamente bien en cualquiera de los 3 idiomas. Ahora, en la parte de abajo de multidioma, tengo una sección de opciones. Esta sección de opciones me va a permitir controlar algunas de las características de notificaciones y comunicación. ¿Ok? Vamos a revisarla brevemente. Lo primero es los envíos de correo electrónico. Por ejemplo, si quiero, para nuevos usuarios, si quiero enviar un correo electrónico cuando sucedan determinadas cosas. ¿Ok? Hay algunos elementos, algunos sucesos que son meramente informativos, por ejemplo, cuando hay comentarios a mis mensajes o cuando reciba un mensaje directo de alguien. Aquí estamos hablando del aspecto social de ITM Platform, de este panel de conversaciones. ¿Okay? Pero hay otras cosas que son quizá que tienen un nivel de urgencia, probablemente, un poco más alto que estas notificaciones, que son las alertas, que tienen que ver cuando se deban dar ciertas tareas, cuando las tareas vayan a comenzar o cuando las tareas vayan a finalizar. Entonces, yo puedo activar o desactivar estas opciones para los nuevos usuarios.
Una vez que los damos de alta, entonces es el propio usuario quien pudiera sobreescribir alguno de estos valores. Por ejemplo, a lo mejor habrá algún usuario que no quiere recibir correos electrónicos cuando las tareas comiencen, sino cuando vayan a finalizar. Entonces, esto se puede configurar en la parte de mi perfil. ¿Ok? En la pestaña de ajustes de correo electrónico es en donde vamos a poder activar también estos mensajes de correo electrónico adicionales. Por ejemplo, cuando se modifique una tarea, quiero enviar un correo electrónico o no. Cuando a un miembro del equipo se le asigna un proyecto. ¿Ok? Entonces, lo puedo controlar desde esta sección. Puedo activar o desactivar lo que necesite. Ahora, el mensaje en sí mismo, el mensaje que va a recibir este usuario, este lo controlo a través de las plantillas. Pueden ser personalizadas o pueden ser simplemente utilizar las que existen de forma predeterminada. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer realmente es ubicar cuál es la plantilla que se utiliza. Las plantillas tienen nombres creo yo, suficientemente específicos para saber de qué se trata. Por ejemplo, una nueva asignación en proyecto. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera modificar esa plantilla, simplemente hago un clic en esa plantilla y me va a dar la información correspondiente al texto en sí mismo. Puedo personalizar el asunto. Me va a indicar quién está enviando este mensaje de correo electrónico. Esto no necesito cambiarlo. Aquí el para, pues esto es un código que le permite a Item Platform ubicar cuál es la dirección de correo electrónico del destinatario. ¿Ok? Entonces, en principio, no debo eliminar o modificar, y esta es la advertencia que tenemos aquí, aquellos elementos que comiencen con este código, porque esto indica que es un campo interno de Item Platform. Lo que sí puedo hacer es agregar o modificar el texto adicional. ¿Ok? Vamos a hacer clic en cancelar. Y aquí, bueno, rápidamente vamos a ver que tengo muchas plantillas diferentes para casos distintos. Puedo a lo mejor personalizar las que están en español o a lo mejor las que están en inglés. Ustedes pueden definir todo eso. ¿Ok? Y de esta manera tener un poco más controlado la comunicación con sus usuarios finales. ¿De acuerdo? Bien, eso es en cuanto a la parte de las comunicaciones. Ahora, continuando con la parte de la organización, recordemos un momento, básicamente aquí lo que di de alta son las unidades organizativas y o los grupos de trabajo. Bueno, pues ahora necesito empezar a plantear cómo vamos a utilizar a todos los usuarios, cómo vamos a plantear a los perfiles y roles para que estos puedan ser utilizados adentro de Item Platform. Para esto, me voy a cambiar a la pestaña de organización y voy a trabajar primero en esta sección de gestión de usuarios. ¿Ok? Lo primero que voy a utilizar, voy a dejar la parte de usuarios para cerca del final de esta sección. Vamos a comenzar con la definición de roles. ¿Qué son los roles? Los roles son, digamos, agrupadores de la función que va a realizar un recurso adentro de un proyecto. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener la lista de roles. Aquí no puedo crear más roles porque estoy en un ambiente de demostración, pero si ustedes lo hacen desde su ambiente productivo, se van a encontrar con que aquí hay un botón adicional para poder construir nuevos roles. Y acá lo que puedo seleccionar son estos roles que van a adoptar nuestros usuarios. Por ejemplo, si yo tomo al Full Access, ¿ok? Voy a ver aquí cuál es el tipo de licencia que se le va a conceder, es decir, qué tipo de licencia va a consumir. Digamos que otra vez es la función que va a desempeñar este usuario adentro de la plataforma y cuáles son los diferentes permisos que voy a activar o desactivar. ¿Ok? Entonces puedo permitir o no permitir que realicen inserciones en mis proyectos o que puedan actualizar mis proyectos o el parte de horas, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesitaríamos revisar para hacer un despliegue correcto es verificar si los roles que existen son suficientes para su ambiente o si necesitamos crear más roles y exactamente cómo funcionan, ¿de acuerdo?
Nuevamente recordando cuáles son los principales permisos. Insertar, es decir, crear registros, actualizar, editar los existentes, eliminar, ¿ok? En algunas organizaciones no le damos permiso, por ejemplo, a los jefes de proyecto de eliminar proyectos y esto solamente se lo dejamos a la PMO, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? O si simplemente van a ser usuarios con permiso para visualizar, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo defino primero en esta parte de roles, ¿ok? Ahora, siguiendo con este mismo concepto, seguimos pensando en las diversas personas que van a, ya sea a utilizar IT Platform o que tengo que calcular como recursos, ¿ok? El siguiente elemento que tengo que configurar está abajo de costes, ¿ok? Va a parecer que voy a empezar a brincar de un lado a otro, hay una cierta secuencia. Una vez que yo determino que los roles son suficientes, entonces generalmente lo siguiente que tengo que configurar son los perfiles y tarifas. ¿Por qué los perfiles y tarifas? Bueno, ahora ya pensé en términos de la función que van a cumplir mis usuarios. Ahora tengo que pensar en función de cómo los voy a utilizar y a calcular adentro de los proyectos. Y eso en ITM Platform se llaman perfiles o perfiles profesionales. ¿Ok? Aquí voy a tener una lista de todos los perfiles que estén preconfigurados en la herramienta y tengo la posibilidad de añadir nuevos perfiles. Bueno, ¿qué es un perfil? Si yo hago clic aquí en añadir un nuevo perfil, bueno, nos vamos a dar cuenta, es solamente, al menos de momento, un nombre, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de ese perfil profesional? Vamos a revisar aquí rápidamente. Tengo un ingeniero, gerente de cuenta, controller, administrativo, soporte técnico. ¿Ok? Digamos que necesito alguno adicional, por ejemplo, un desarrollador. Bueno, puedo hacer clic aquí en añadir nuevo perfil y voy a decir desarrollador. ¿Ok? Hago clic en guardar y ya tengo a mi perfil. ¿Ok? Si posteriormente ya no lo necesito, hay que tener cuidado con las eliminaciones, pero si determinamos que efectivamente ya no se necesita, lo puedo eliminar. El único que no puedo eliminar es este perfil default, que siempre existe en la herramienta, ¿no? Si no asigno ningún perfil profesional, entonces se utiliza el default. Y esto es muy importante para los cálculos, sobre todo de costos. Ahora, ya que definí el perfil profesional, las siguientes pestañas me van a permitir modelarlo, ¿ok? Primero, me voy a ir a los costes estándar de perfiles. Ahorita vamos a ver por qué razón. Me voy a brincar el estándar global. Vamos primero al estándar de perfiles. Aquí voy a tener los perfiles que acabo de crear o que tenga creados en la herramienta. Por ejemplo, ya tengo aquí desarrollador. Este es el que yo acabo de agregar. ¿Qué me va a decir ITM Platform? ¿Cuál es el coste estándar de empleado, el coste estándar para general y la tarifa venta estándar? ¿Qué significa esto? Bueno, todo el uso de recursos involucra costos. Puede ser que no los quiera ver, ¿de acuerdo? Y no estoy obligado a poner un costo para mis recursos. Yo considero que es muy bueno, en general, poder ver cuál es el costo que se deriva del uso del equipo interno. ITM Platform me hace las cosas muy fáciles para que yo pueda determinar qué parte corresponde a equipo interno y qué parte es adicional de otros proveedores, por ejemplo. ¿Okay? Pero con esta primera columna, lo que me está diciendo es cuánto me costaría si este perfil es un empleado de mi empresa. ¿Ok? ¿Cuál es el coste estándar? Que básicamente va a ser un valor adicional cuando yo esté utilizando el perfil general. ¿Y cuál es la tarifa de venta? Nuevamente, así como los costos, en ITM Platform también podemos manejar ingresos. Entonces, una cosa es cuánto me cuesta el recurso, cuánto me cuesta utilizar el recurso, y la otra es si estoy vendiendo mis proyectos, a qué tarifa la puedo vender la hora de un perfil determinado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que puedo configurar aquí. Si hago clic en desarrollador, justamente esto es lo que puedo configurar. Puedo determinar a partir de qué fecha, por ejemplo, puedo decir que todo lo que se asigne a partir del 3 de enero de este año para un desarrollador va a tener un costo determinado y una tarifa de venta estándar. ¿Ok? Lo puedo hacer en cualquiera de las monedas que estén habilitadas en ITM Platform. Ahora vamos a ver rápidamente la parte de multimoneda, pero aquí simplemente voy a determinar cuál es la moneda que quiero utilizar para calcularlo. Recordemos, hace rato, lo primero que hicimos de la configuración de ITM Platform fue determinar cuál es la moneda base de mi plataforma.
Entonces, esa es la moneda en la cual se va a almacenar la información, pero yo puedo poner las tarifas de maneras diferentes. Por ejemplo, puedo decir que este recurso me va a costar $20, pero yo lo voy a vender y a lo mejor aquí lo puedo combinar. Yo puedo decir que este recurso lo voy a vender a 35 euros. ¿A qué corresponde esto? Esto es algo que le voy a encargar a Item Platform que calcule para mí. ¿Ok? No necesito yo hacer la conversión, simplemente lo va a hacer Item Platform. Y acá puedo determinar si esto es en general, es decir, si estoy trabajando con una tarifa flat comercial o si estoy determinando que este es para el perfil de empleado. ¿Ok? Vamos a volver a ponerlo aquí. Vamos a hacer clic en guardar. Y ahora ya tengo actualizado el valor de mi desarrollador. ¿Ok? Y esos serán los valores, perdón, este es el general. Si me voy a empleado, aquí tengo el valor que yo acabo de registrar como empleado. Entonces, cuando yo asigne a un usuario, perdón, a un recurso que le asigne el perfil profesional de desarrollador y este recurso sea un recurso interno contratado por mi empresa, Item Platform lo que va a utilizar es este costo y esta tarifa de venta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con con el coste estándar global? Aquí se divide simplemente en tres grandes grupos: el interno, el externo y el general. Funciona de una manera muy sencilla. Aquí simplemente, en lugar de pensar en perfiles específicos, estamos simplemente dividiendo a nuestros equipos de trabajo en tres posibilidades: personal interno, gente que tengamos contratada; personal externo, en los casos en los que yo necesite a un proveedor para proporcionarme recursos humanos; o cuando no esté seguro, que será el espacio de general. ¿En dónde se utiliza esto? Y nada más para hacer referencia, sobre todo para aquellos que ya más o menos están conociendo un poco de ITM Platform. ¿En dónde se ve esta información? Cuando yo estoy trabajando con un proyecto y estoy desarrollando algo como el presupuesto, ahí es justamente en donde voy a poder ver el efecto de trabajar con estas tarifas. Primero con estas tarifas globales estándar y después con los perfiles específicos que estamos definiendo. Si yo me voy a la pestaña de presupuesto, bueno, pues aquí yo puedo ver equipo interno, equipo externo y equipo sin definir. Entonces, este será el interno, este será el externo, este es el general. Entonces, yo tengo posibilidad de desarrollar un presupuesto en función de estos tres grandes rubros. Esto es exactamente lo que estoy configurando en esta sección de perfiles y tarifas, en la parte de coste estándar global. Yo lo puedo controlar aquí. Cuando no le indique a ITM Platform qué tipo de perfil va a ser alguien, ¿ok? Algún recurso, entonces se van a utilizar los valores globales, ¿ok? Si le indico cuál es el perfil, pues entonces se van a utilizar los perfiles específicos. Ahora, tarifas de proveedor. Yo puedo gestionar igualmente proveedores para las diversas compras que necesitaré contemplar. Y estas compras también pueden ser compras de servicio en donde mis proveedores me pueden proporcionar recursos humanos. Aquí, como ejemplo, tenemos algunos y puedo determinar que un proveedor en particular, por ejemplo, vamos a utilizar el de Manpower. Por favor, vean que me ha cambiado a proveedores. Ya no estoy en perfiles y tarifas, sino ahora estoy trabajando en el área de proveedores. Aquí, pues puedo dar de alta la información general del proveedor. Puedo dar de alta los contactos, simplemente para mantener la comunicación con esta gente. Y aquí voy a gestionar estas tarifas. Puedo decirle cuáles son los perfiles que me va a proporcionar este proveedor y cuáles son los costos. ¿Cuál es el costo estándar y cuál es la tarifa de venta estándar? ¿Ok? Estos son recursos externos. Por lo tanto, van calificados en otro lado. Y esta es la razón por la cual en la sección de perfiles y tarifas lo tengo dividido en costes estándar de perfiles y las tarifas específicas de proveedor. Y la razón de poderlo ver aquí es que también yo puedo hacer un comparativo. Por ejemplo, Manpower e Ingeniería Azul, ambos me proveen, por ejemplo, de ingenieros. Mientras que Ingeniería Azul solamente los controladores solamente me los provee Ingeniería Azul, yo no lo tengo en Manpower. Y Manpower me provee administrativos, pero Ingeniería Azul no. Entonces, en esta sección lo que puedo ver es ese comparativo, ¿de acuerdo?
Tengo posibilidad de contratar ingenieros a Manpower o a Ingeniería Azul. ¿Cuál me va a convenir? Pues aquí simplemente por coste me convendría el primero, pero no necesariamente eso es cierto todo el tiempo. Entonces yo puedo tomar estas decisiones en función de tarifas o en función de alguna otra cuestión. Esto lo puedo mantener, como podemos observar, de una manera muy detallada adentro de ITIM Platform. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a, ya que tenemos definidos nuestros perfiles, ahora vamos a hablar de algunas características un poco más específicas antes de poder dar de alta recursos y usuarios, que serán los calendarios y los horarios. Vamos primero con los calendarios. ¿Ok? ¿Qué es un calendario? Un calendario va a ser una serie de reglas que me van a permitir determinar cuándo es tiempo laborable y cuándo es tiempo no laborable. Yo puedo construir múltiples calendarios y hay muchas razones por las cuales yo necesitaré construir calendarios. Por ejemplo, vamos a construir aquí un calendario de prueba. ¿Ok? Puedo especificar cuáles son los días no laborables. De manera predeterminada en ITIM Platform, voy a trabajar de lunes a viernes. ¿Ok? Pero aquí yo puedo definir cuáles son los periodos no laborables. Por ejemplo, le puedo decir que, vamos a ver, cada quien tendrá sus propias características, pero a lo mejor vamos a ver si el 1 de enero del 2023, no, va a caer en domingo. Bueno, vamos a ver entonces en enero de 2024. Por ejemplo, en enero de 2024, el 1 de enero va a caer en lunes. Entonces, ese día será un día no laborable. Entonces, simplemente al seleccionar esa fecha, le puedo decir que esto corresponde al año nuevo. ¿De acuerdo? Y puedo ir, perdón, tengo que hacer clic en guardar y puedo continuar construyendo más líneas, más excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la razón detrás de poder construir más calendarios? La razón es que mis recursos pueden trabajar de forma diferente. A lo mejor los tenemos dispersos geográficamente, ¿de acuerdo? Y en diferentes países, pues utilizan diferentes calendarios. Esa es una de las razones, ¿ok? O cualquier otra. Por ejemplo, voy a tener que modelar cosas para mi cliente y mi cliente trabaja con un calendario muy especial. Entonces, esas son las razones por las cuales yo puedo construir más calendarios. Y, por supuesto, voy a poder asociar los calendarios a los diversos recursos, ¿ok? Una vez que están creados los calendarios, puedo hacer clic en el nombre para ver cómo funciona de manera interna. Y aquí podemos ver cómo está configurado el calendario, este calendario predeterminado. ¿De acuerdo? De manera alterna, yo puedo realizar la importación de los días no laborables desde un archivo CSV. ¿Ok? Si no los queremos capturar de uno a uno, simplemente puedo hacer un clic aquí para descargar un ejemplo de cómo funciona. Y entonces esto me permitirá, pues a lo mejor hacer una carga masiva en lugar de estar capturando uno a uno. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver rápidamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí cargando. Y ahora muestro el ejemplo de carga. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente apartado? Además de los calendarios, yo puedo determinar los horarios, ¿ok? Los horarios laborables. Vamos para acá. Aquí, de la misma manera como puedo crear más calendarios, puedo crear más horarios. Tengo un horario predeterminado en donde yo puedo determinar cómo funciona de lunes a domingo, ¿ok? Y por default, como podemos ver, sábado y domingo son no laborables, por eso es que están en ceros. Aquí lo que estamos viendo es el número de horas laborables en cada uno de los días, ¿ok? Pero puedo crear más horarios de trabajo. Por ejemplo, podemos tener, no sé, a lo mejor hay ciertos recursos que solamente trabajan mediodía, ¿no? Medio turno, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo decir que son 4 horas de lunes a viernes. Y puedo tener otro tipo de recursos que a lo mejor necesitarían
funcionar solamente en sábado y domingo. Entonces puedo tener un horario de fin de semana. Obviamente esto es bastante más complicado, pero igualmente lo puedo hacer. ¿Ok? Obviamente, solo uno de estos horarios será el predeterminado y eso lo determino aquí. Por ejemplo, aquí está el predeterminado. Si yo quisiera que el predeterminado fuera medio turno, simplemente activo esta casilla y listo. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde voy a utilizar estos dos? Cuando yo dé de alta usuarios, es cuando voy a poder configurar esa correspondencia entre el usuario o recurso en sí mismo y el calendario y el horario laborable. Por ejemplo, si yo tomo a cualquiera de estos usuarios, ¿ok? Puedo determinar cuál es el grupo o grupos de trabajo. Esto lo vimos hace rato. Puedo determinar cuál es el horario asignado. ¿Ok? En el apartado calendario, ahora voy a explicar por qué está aparte. Aquí es en donde voy a poder determinar cuál es la correspondencia con el calendario. Nada más antes de eso, quiero mencionar un detalle importante igualmente. Yo puedo dar de alta, digamos, dos tipos de registros en esta sección de usuarios. Puedo crear usuarios, es decir, cuentas de inicio de sesión que van a consumir una licencia a través del rol que yo le asigne. Esto igualmente lo hemos definido hace rato. ¿Ok? O puedo crear usuarios no login. ¿Qué es un usuario no login? Es un usuario que en realidad funciona como un recurso puro. Es decir, no tenemos posibilidad de que esa persona inicie sesión, pero igualmente lo quiero calcular en Ikem Platform como parte de mi pool de recursos. Esto es especialmente útil cuando estamos hablando, por ejemplo, de recursos externos, a los cuales no les vamos a dar licencia, pero que igualmente yo quiero calcular. Necesito tener visibilidad acerca de las asignaciones o acerca del avance que tienen en los proyectos. Por supuesto, lo controla el jefe de proyecto, pero, es decir, no tengo posibilidad de que este usuario inicie sesión para determinar cuál es el avance en sus tareas o para imputar tiempo a las tareas. Sin embargo, sí lo puedo modelar adentro de Ikem Platform. Lo puedo cargar como un recurso puro. ¿Ok? Por lo tanto, no necesito preocuparme del rol. No va a cumplir ningún rol. Simplemente lo voy a asignar como si fuera un simple recurso. ¿Ok? En el apartado de calendario, ¿por qué el calendario está aparte? Bueno, por dos razones. La primera es que existe la primera es que va a existir una correspondencia con el calendario, pero a partir de esta correspondencia se va a construir un calendario específico del recurso. ¿Por qué razón? Pues porque en este calendario es en donde yo puedo registrar cosas como las vacaciones, si es que yo quisiera tener visibilidad acerca de las vacaciones de una persona. Este registro de aquí es el calendario o digamos, el efecto de haber vinculado el calendario a este recurso. Pero aquí abajo voy a tener el calendario específico del recurso en donde puedo cargar los días no laborables, pero que solamente afectan en este caso a David, no al resto de usuarios o al resto de recursos adentro de Ikem Platform. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, tengo calendarios globales, tengo calendarios que se aplican a cosas de, digamos, un poco más alto nivel, como podría ser el proyecto, mientras que también puedo mantener los calendarios específicos individuales de cada uno de los recursos. Nuevamente, no necesito capturarlos de forma manual aquí. Si esto proviene de algún otro sistema, por ejemplo, de un sistema de control de recursos humanos, y puedo hacer una exportación de esos días, a lo mejor que ya están aprobados en este otro sistema, simplemente hago la carga, hago la importación de esa, de ese otro sistema a través de un archivo CSV. ¿Ok? Bien, aquí ya por fin abrió, perdón, estaba un poco lento de mi lado, pero como pueden ver, para hacer una importación de este tipo de cosas, lo único que necesito plantear es la fecha y la descripción que correspondería al nombre. Entonces, con que yo pueda plantear un archivo CSV como este adentro de Excel,
Esto es lo que puedo yo posteriormente importar ya sea hacia un calendario global o hacia el calendario de un recurso en particular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos rápidamente a pasar a algunos de los parámetros principales que también se configuran adentro de ITM Platform. Esto es simplemente, digamos, poner el escenario global de funcionamiento. Pero en la sección parámetros, yo voy a poder parametrizar las principales entidades con las que voy a trabajar. ¿Ok? Hay muchas cosas que se pueden parametrizar: proyectos, servicios, tareas, actividades, riesgos, etcétera. ¿Ok? Voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que se parametrizan. Probablemente los más recurrentes son los de proyecto, entonces me voy a detener un poquito más de tiempo en proyectos. ¿Qué puedo parametrizar en proyectos? Primero, las prioridades de proyecto. Yo ya tengo unas prioridades preconstruidas: alta, baja, normal y urgente. ¿Ok? Puedo añadir más prioridades si lo quiero. Es básicamente un nombre, una descripción y un icono de la prioridad. ¿Ok? Y eso es todo. Puedo personalizar también los tipos de proyecto. Ahora comentamos el estado de los proyectos. Puedo personalizar el tipo de proyecto, dando de alta los tipos que a mí me interesen. ¿Ok? Es nuevamente un nombre del tipo de proyecto. Puedo poner una descripción que será útil para los jefes de proyecto. Puedo establecer un icono específico para el tipo. ¿Ok? Y puedo determinar cuál es el modelo de progreso o de ingresos. ¿Ok? Tenemos algunas otras sesiones para hablar acerca de los modelos. ¿Ok? Puede ser heredado o puede ser personalizado. ¿Qué significa heredado? Que lo voy a heredar de la selección que yo tenga aquí. La selección de modelos, ¿ok?, tiene que ver con cómo se va a calcular el progreso del proyecto, ponderado por duración o ponderado por horas estimadas, y la parte de la gestión de ingresos, ya sea el reconocimiento de ingresos o la gestión en sí misma de los ingresos, ya sea manual o basado en tareas completadas. ¿Ok? Esos serían los elementos para configurar un tipo de proyecto. Ahora, adicional a esto, también tengo la parte de los estados de proyecto. ¿Ok? En la parte inferior tengo la visualización de todos los diferentes estados y cómo puedo pasar de uno a otro. Como podemos observar, en este caso, puedo pasar de cualquier estado a cualquier otro. Esta es la configuración predeterminada en ITM Platform. Pero es importante establecer cuáles son los procesos propios. Por ejemplo, cada vez que yo dé de alta un nuevo proyecto, ¿en qué estado se va a poner? Eso va a ser el estado por defecto o predeterminado y, como podemos observar, será iniciativa. Esto lo que significa es que cuando yo cree un nuevo proyecto, se va a poner en iniciativa. Bueno, pues aquí la pregunta sería: cuando mi proyecto esté en iniciativa, ¿hacia qué estado lo puedo pasar? ¿Lo puedo pasar directamente de iniciativa en ejecución? Sí o no. ¿Lo puedo pasar de iniciativa a completado o a cancelado o a planificación o a aplazado? Ese es el tipo de decisiones que yo tomo aquí. Por ejemplo, en iniciativa, no sé por qué me ha sacado. Un segundo. Vamos a volver a ingresar al entorno de demostración. Vamos a verlo rápidamente. Otra vez, parámetros, parámetro de proyectos. Ok, vamos a los estados del proyecto y vamos a iniciativa. Ok, entonces aquí puedo darle un nombre. Por supuesto, puedo estar de acuerdo en este nombre, lo puedo cambiar. Puedo poner una descripción, cuál es el icono, cuál es el estado de destino. Es decir, lo puedo pasar de iniciativa a cualquiera de todos estos o solamente alguno. Por ejemplo, yo puedo decir, no, si está en iniciativa solamente lo puedo pasar a planificación o a, por ejemplo, aplazado. ¿Ok? Si yo hago estos cambios, doy clic en guardar y ahora debo poder visualizar esos efectos acá. De iniciativa a completado ya no existe el regreso. De iniciativa a cancelado ya no existe el regreso. ¿Ok? Entonces, esto es algo que igualmente se puede y debe parametrizar desde aquí. ¿Cuáles son los estados y cuál es la posible secuencia que queremos dar? ¿Ok? Otra de las cosas que podemos establecer aquí es si se requieren aprobaciones o autorizaciones. No me quiero extender mucho en esto. Tenemos
tendremos una sesión específica para hablar de los flujos de trabajo, pero yo aquí puedo poner reglas de autorización para poder entrar hacia este estado del proyecto. ¿Ok? Ese es el tipo de cosas que yo puedo parametrizar aquí. De la misma manera puedo hacerlo, por ejemplo, digamos, con compras. ¿Ok? Yo puedo parametrizar las compras. ¿Qué cosas le puedo parametrizar? Pues básicamente, ¿qué tipos de compra voy a gestionar? ¿Bienes, otros o servicio? Yo puedo añadir mis propios tipos. Nuevamente, pues se trata de un nombre, de una descripción y de un posible icono. Pero también puedo parametrizar los diferentes estados de las compras. Aquí hay un punto importante que quiero mencionar. Por ejemplo, cuando apenas está planificado, que es el predeterminado, pues realmente a lo mejor no necesito hacer mayor cosa. Le doy el nombre y le puedo poner un icono. Pero cuando la compra pase, digamos, a pagado, entonces aquí sí me interesa que los registros que tengan este estado se sumen a la cantidad real. ¿Cómo se gestionan las cantidades reales en las compras? A través de los estados. Y por eso yo necesito identificar qué estados van a contar para estos valores reales. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, con los parámetros de ingresos. ¿Ok? Tiene exactamente el mismo principio. Aquí tengo la lista de estados. Puedo determinar cuál es el predeterminado, ¿ok? Y cuáles son los que van a contar para la cantidad real, ¿ok? De esta misma manera, yo puedo parametrizar prácticamente cualquier entidad adentro de ITM Platform. Otra vez, servicios que son como proyectos muy específicos. Puedo parametrizar tareas, actividades, riesgos, por ejemplo. También esto es bastante común. Parametrizar riesgos, por ejemplo, con los impactos, las probabilidades y las evaluaciones del nivel de riesgo, con los estados, ¿ok? Y con los tipos de riesgo que quiero gestionar. ¿Ok? Muy bien, por último, no quiero dejar de mencionar esta parte, yo puedo agregar ciertos campos adicionales a diferentes entidades a través de la sección de personalización. En campos personalizables, yo puedo agregar otras cosas que ITM Platform por sí mismo no considera, por ejemplo, una ubicación geográfica o el tipo de tecnología que voy a utilizar para un proyecto, etcétera. Cosas adicionales para cualquiera de estas entidades. Por ejemplo, puedo crear campos personalizados para proyectos, digamos. Aquí me va a dar una lista de cuáles son los que ya existen. Puedo añadir nuevos campos, ¿ok? Puedo determinar qué tipo de campo es, si es obligatorio o no. Evidentemente, si se va a mostrar o no en la sección de información general, o si simplemente sería un campo interno que a lo mejor estamos consumiendo a través de la API para un reporte o una cosa por el estilo. Y si este campo se debe mostrar o no a miembros de equipo cuando yo comparta el proyecto con miembros del equipo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues básicamente esto es la parte que nos corresponde a la sesión del día de hoy. Me gustaría abrir el tiempo de preguntas. Ok, aquí sí veo una pregunta. Mientras tanto, se quieren ir haciendo sus preguntas y les voy a pedir igualmente, en lo que leo sus preguntas y las puedo contestar, si por favor nos pueden ayudar, mientras tanto, a calificar la sesión en Capterra. Ok. ¿Por qué la configuración de calendarios no está disponible en tu perfil actual? Ok. Vamos a verificar una cosa. Es importante para poder realizar la configuración de calendarios. Primero, verificar que estemos utilizando un usuario con permisos full access. Es decir, yo debo tener abierto toda esta cuarta pestaña en el menú de configuración y, perdón, el calendario está aquí. Perdón, me equivoqué. Aquí en organización y en el apartado de gestión de usuarios está calendarios. ¿De acuerdo? Esta sección de calendario debería de mostrarse para un usuario con full access, a menos que esté personalizado el rol que estés utilizando. Eso también podría suceder, que alguien más personalizó el rol y que no, por alguna razón no tengas el privilegio de ver o de modificar los calendarios. Eso igualmente se puede verificar aquí en definición de roles. En los roles se puede hacer una verificación de cuáles son los permisos.
¿Ok? Aquí, por ejemplo, en Full Access, tengo toda la gestión, riesgos e incidencias, servicios, actividades de servicio, presupuesto. Y acá vienen los permisos específicos de calendario. Entonces, podría ser que tu usuario no tenga permisos para este apartado en particular. Sin embargo, si sí lo tiene y no estás viendo lo correcto, por favor envíanos un caso a soporte@itnplatform para que te podamos ayudar con esto. No sé si habrá alguna otra duda. Ok, Silvia, supongo que esto es un caso específico, no sé exactamente por qué razón no estaba funcionando correctamente tu vista de Gantt, pero entiendo por lo que dices, si tienes alguna duda, házmelo saber, por favor, pero entiendo por lo que dices que de alguna manera ya está solucionado el escenario, desconozco por qué era lo que no te estaba funcionando correctamente en el Gantt. No sé si haya dudas, más dudas. Ok, pues si no hay más dudas, les agradezco mucho el tiempo. Los esperamos por aquí en la próxima sesión de entrenamiento de ITM Platform. Y si posteriormente les surgen algunas dudas, ya lo mencioné varias veces, por favor escríbanos a soporte@itmplatform. Por mi parte, solamente les agradezco nuevamente el tiempo y nos vemos en un siguiente curso. Sí, los videos me parece que se están publicando en YouTube, pero sí, con mucho gusto les avisamos cuando ya estén arriba para que los puedan volver a observar. Muchas gracias y que tengan muy buen día.